Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros. Tenemos un programa muy filosófico y no se crea que queremos alcanzar el nirvana. Ujú. La idea precisamente es vincular la filosofía con la vida de todos nosotros, con la vida cotidiana. Y bueno, tenemos aquí al doctor Alfonso Villa, coordinador del doctorado en filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y el doctor Bernardo Pérez, secretario académico Jefe del del posgrado. jefe del posgrado del instituto, que nos vienen a invitar y a anunciar un evento sobre filosofía, un coloquio internacional de filosofía, que me gustó mucho el subtítulo, la praxis y vida cotidiana. Y bueno, yo decía hace un momento que cuando pensamos los comunes en filosofía, pues pensamos en alguien que está muy elevado en algún lugar y pensando cosas extrañas, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención praxis y vida cotidiana. No sé, Bernardo, si nos pudieras platicar qué es este congreso, este coloquio internacional y por qué vida cotidiana, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea de este título para este coloquio tiene que ver justo con esta preocupación inicial de mostrar que la filosofía no es solamente un asunto de conocer una serie de temas, de autores, y de poderlos repetir, como a veces se estila, sino justamente mostrar cómo la filosofía es necesaria en nuestras vidas, aunque a veces no lo tengamos muy en claro, ¿no? Y pues de ahí surge esta idea de pensar que los problemas filosóficos, cualquiera que queramos pensar, incluso por muy elevado que nos pudiera parecer, al final tiene su origen en una reflexión sobre algo que está frente a nosotros, ¿no? Desde cuestiones como cómo trato yo a una persona, por qué la saludo, por qué no la saludo, hasta cuestiones que pues tuvieran que ver ya con decisiones más profundas, como lo que le pasa a un médico cuando tiene que tomar decisiones con un paciente y a lo mejor el paciente está inconsciente y debe preguntar a quién, por qué, cómo, problemas que ya se conocen como de bioética. Y así podríamos empezar a hacer una lista pues larga en realidad, casi de cualquier situación que nos estamos imaginando, de cuando estoy descansando, si tengo derecho al descanso, por qué sí, por qué no, qué pasa cuando yo tengo una sensación de culpa por algo también, por qué tengo sensación de culpa, porque no estoy cumpliendo con una responsabilidad o porque hice algo que me hace sentir incómodo, a qué se debe. Y todo ese tipo de cosas están ahí presentes. Y bueno, este coloquio tiene la idea de justamente convocar a colegas y filósofos profesionales que están haciendo estudios de posgrado, que se dedican en el ámbito académico a ese trabajo, pero a reflexionar no solamente en términos de una revisión histórica de la filosofía, sino más bien a estar pensando problemas desde horizontes muy diversos y que no se convierta entonces en una reunión, digamos, de especialistas en el filósofo clásico Aristóteles o el filósofo Kant, sino una reunión donde podamos discutir problemas que nos están tocando seguramente de cerca, ¿sí? De temáticas sociales, quizá más particulares, más locales, pero que finalmente necesitamos reflexionarlas desde otro horizonte. Entonces, en este coloquio, Alfonso, vienen especialistas de muchos lugares, pero también se reúnen con gente que está en formación, estudiantes de posgrado, de doctorado, de maestría, que también tienen la oportunidad de reflexionar sobre ese tipo de temas que, vamos, decía yo, el ciudadano común piensa que son decisiones puramente individuales. Yo decido si me trato o no me trato. Ahora en la pandemia tuvimos situaciones muy complejas, muy trágicas, donde tuvimos que reflexionar en torno a me quedo encerrado, no me quedo, voy a la fiesta, no voy a la fiesta. Aspectos no solamente médicos, éticos. Hay quien está estudiando este tipo de respuestas, cómo llegan, cómo se producen, se relacionan con qué aspectos de la vida cotidiana. ¿Quién viene, por ejemplo, a este coloquio? Bueno, primero muchas gracias por abrirnos el espacio, doctor. Muchísimas gracias. Sumándole un poco a lo que ha comentado el doctor Bernardo, yo ahí también quisiera, como antes de responder muy puntualmente tu pregunta, digamos, decir dos o tres cositas.
decidimos hacer este coloquio un poco motivados efectivamente por esta durísima experiencia de la pandemia, de la que estamos, pues, digamos, saliendo y como reponiéndonos del susto. Cuando el equipo de trabajo que pues resolvió echar a andar este proyecto se puso a pensar cuál podría ser un eje temático importante, pues reparamos en estos dos conceptos, en estas dos cosas que son la praxis y la vida cotidiana. Y yo subrayo siempre que esta idea de la praxis es muy interesante porque se refiere a aquel modo de la acción humana que en cierto sentido, digamos, se agota en ella misma. Hay ciertas acciones que tienen como resultado un producto. No sé, si un carpintero hace una mesa, pues la mesa es el resultado de esa acción. Pero hay otras acciones que no tienen una especie de resultado así, sino que es la misma acción la que es el resultado. Y eso es lo que significa praxis. Y con el apelativo de la vida cotidiana, lo que queríamos era llamar la atención sobre esas acciones que los seres humanos hacemos el día de hoy en todos los ámbitos, que pasan desapercibidas porque quedan un poco bajo el telón de la vida cotidiana y que entonces parece que no son importantes, pero son las que hacen funcionar la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, digo todo eso porque en México hay una comunidad de filósofos profesionales muy robusta y de altísimo nivel, ¿verdad? Y entonces pues convocamos a esta comunidad de filósofos profesionales, pero también a estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, y hemos estado recibiendo propuestas digamos, de gente, de estudiantes, de profesores, profesoras, que han conectado muy bien con esta inquietud de reflexionar filosóficamente el asunto de la vida cotidiana con rigor, de manera sistemática, pero al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Y ahí hay pues algunos nombres, digamos, de algunos filósofos y filósofas pues muy destacados en la comunidad. Por ejemplo, una de ellas es la doctora Dora Elvira, del Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México, que tiene un proyecto de investigación desde hace varios años sobre el tema de la paz, por ejemplo. Pero digamos, el tema de la paz muy aterrizado en el entorno como, digamos, bueno, por decirlo, pues sí, del entorno de violencia que vivimos en México. No podemos, digamos, como subrayar y enfatizar el tema de la violencia, sino justamente lo que hay que enfatizar es el tema de la paz. Ella tiene un proyecto muy interesante sobre esto. Otro profesor que viene, que también es figura en México y en América Latina, ese es Ángel Xolocotzi, que es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues que él trabaja una temática que, digamos, en términos técnicos le llaman el tema de la facticidad, pero no es otra cosa que decir la vida cotidiana, las problemáticas de la vida cotidiana. Hay otros colegas y amigos de la Universidad de Zacatecas, la doctora Rocío y el doctor Fernando, que tienen un proyecto también sobre la relación entre las emociones y la ética. Por hablar de dos o tres, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un profesor que hizo una estancia postdoctoral aquí con nosotros, que su tema de investigación es la simbólica de los memes. Y esas cosas, pues de pronto uno puede pensar, ¿y eso qué tiene de trasfondo? Pues tiene mucho trasfondo. Y no solo en términos sociales, políticos, sino también en términos filosóficos, ¿verdad? De modo que pues tenemos mucha ilusión con este coloquio. Es el primero que hemos querido hacer después de la pandemia,
queremos ver si damos, digamos, con el clavo en temáticas de la vida cotidiana para seguirlo haciendo al menos cada 2 años, convocar a estos colegas y que más gente vaya incorporándose. Y una cosa que quiero subrayar también es que nos hemos empeñado en invitar a colegas de aquí de la universidad, de todas las áreas, pues a que nos reunamos a hablar de cosas que tienen que ver con la historia o con la sociología, con el derecho, con el arte, con las matemáticas, con la física, de problemas de la vida cotidiana desde la perspectiva filosófica. Y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de colegas de letras, de colegas de derecho, de colegas de historia, de colegas de psicología, así que va a estar bastante interesante. Muy bien, estamos por irnos a la primera pausa del programa. Queremos invitar a todos nuestros escuchas y a quienes nos ven por redes, pues a seguir los programas de que este 2023 esperemos que sean muy intensos y muy después de la salida de la pandemia, de regresar de manera presencial, pues tenemos muchos deseos de platicar con todo el mundo, ¿no? Entonces nos gusta mucho que los primeros en venir en este año pues sean de filosofía, porque son áreas que la gente luego asume que no tienen mucho que ver con el resto del mundo. Y bueno, como lo dice Anaulta, claramente tienen que ver con la vida cotidiana, más allá de lo que suponemos, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Regresando de la pausa, a lo mejor podemos hablar ya de los detalles del Congreso y algo muy importante, ¿quién puede asistir? Bueno, se van a reunir especialistas o estudiantes y estudiantes y van a discutir sobre esto, pero ¿y qué pasa con todos los que estamos afuera que nos interesaría escuchar una reflexión sobre tal o cual tema, ¿no? Este de los memes se me hace interesante porque es una forma de comunicación que se está convirtiendo ya en dominante en muchos sentidos. Y estos memes dicen muchísimas cosas, más de lo que está ahí anotado, dibujado o caricaturizado. Y hay gente que es certero para tocar cosas muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, son temas interesantísimos. Vamos a la pausa y regresamos. No le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de praxis y vida cotidiana en la filosofía. Y bueno, en el intermedio, ustedes no lo oyeron, pero estaba bien sabrosa la plática. Estábamos contando de muchas cosas que seguramente se van a tocar y se van a reflexionar en este coloquio, ¿no? El congreso el simposio se lleva a cabo a fines de marzo, ¿no? ¿Qué fecha se lleva a cabo? 29, 30 y 31 déjame ver si no me equivoco. De marzo, ¿no? De marzo, sí. 29, 30 y 31. La Universidad Michoacana es organizadora, convocante. ¿En cuál va a ser la sede? La sede es el Instituto de Investigaciones Filosóficas. El auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas es la sede del coloquio. Aquí dentro de Ciudad Universitaria. Ahora, yo preguntaba un poco antes del corte. Bueno, se van a reunir los especialistas, los filósofos van a discutir estos temas, pero son temas que nos atañen a todos y uno podría asistir. ¿Habría que registrarse o...? Digamos, de hecho, el título del coloquio está con toda la intención de que todo mundo se sienta convocado, ¿verdad? Tenemos que garantizar esta parte de que tengamos ponentes, que ya los tenemos, ya tenemos una buena cantidad y calidad de ponentes, y luego pues queremos invitar a todas las personas que quieran venir al coloquio, una vez que salga el programa, a lo que les interese, a los días que quieran venir. No tiene ningún costo para, digamos, el público en general.
no hay que inscribirse ahorita en principio en ninguna parte, salvo que a alguien le interesara tener una constancia, porque a veces hay gente que pues cuida también ese detalle, entonces ya se puede acercar con nosotros y le decimos cuál es el mecanismo, pero en principio pues eso, invitar a todos los interesados, ¿verdad? Y a quienes nunca hayan asistido a un coloquio de filosofía, que se den la oportunidad. Probablemente se lleven alguna sorpresa Sí, a ver, agradable. uno se imagina que va a entrar a un auditorio y va a haber puros hippies allí, como haciendo poses de yoga y reflexionando cosas sin ningún sentido, ¿no? Este estereotipo que tenemos, no solo en filosofía, sino en muchas áreas del conocimiento que nos hemos formado, ¿no? Entonces yo tengo dos preguntas que son así un poco de jiribilla, ¿no? Por eso preguntaba quién puede asistir, si podemos asistir el público en general. Y la primera pregunta es, ¿por qué deberíamos asistir a un coloquio de filosofía los que no somos filósofos? Bueno, a ustedes les interesa, es parte de su actividad profesional, pero al resto de los mortales, ¿por qué habría de interesarnos esta discusión? No sé quién quiere entrarle o los dos. Sí, bueno, quizá empiezo yo. El interés puede ser tratar de avanzar en una reflexión que seguramente más de alguien se podrá interesar en un tema particular porque algo ha pensado al respecto y de pronto se queda ¿por qué hacemos así? ¿O por qué no le hacemos de otro modo? ¿O por qué si yo veo que algo no me gusta, por qué tengo que seguirlo repitiendo? Cosas de este tipo. Son preguntas que de manera muy concreta nos hacemos, ¿no? Yo ahora las formulo de manera general, pero es esta cuestión de que, oye, pues, ¿y por qué en mi casa siempre mi mamá me dijo que no me bañara cuando estoy enfermo de gripa? Pero ahora resulta que me caso y mi esposa dice, no, es que hay que bañarse porque si no los virus que ahí se quedan y no sé qué. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, es una pregunta muy concreta que tiene que ver con costumbres de la vida cotidiana otra vez, pero que al final uno dice, bueno, pues sabe, ¿no? Y a lo mejor llegamos ahí y de pronto alguien dice, bueno, lo que pasa es que hay una serie de conjuntos de creencias que en un grupo social así ya está, y entonces empiezan a operar de esta manera. De pronto podemos, a veces llegamos a hacernos muy sofisticados en ese discurso, pero al final la pregunta queda ahí, es decir, ¿quién tiene razón? ¿Mi esposa y la tradición de su familia o yo y la tradición de mi familia? Y a lo mejor nos damos cuenta que en realidad no es de quien tenga razón, ni siquiera esa es la respuesta, sino en todo caso que hay una serie de costumbres que se van organizando. Y así como eso podría, bueno, ahorita no hay tanto tiempo, pero una segunda pregunta de ese estilo, bueno, justo antes de la pausa, la pregunta, bueno, ¿salgo o no salgo? ¿Voy a ver a mi papá o no voy a verlo? Decido no ir a verlo aunque sea Navidad. ¿Por qué? Porque yo tengo una tremenda preocupación de que si yo traigo COVID y no me di cuenta, soy asintomático, contagio a mi papá y se muere, yo no puedo con eso. Bueno, esa pregunta yo creo que muchísimas personas la hicimos, si no es que todo mundo en este país la hicimos, ¿no? Y por no hablar de todo el mundo. Bueno, ahí hay un asunto de cuál es mi responsabilidad frente a los demás como persona en las acciones que tomo cotidianamente. Podría decir que esa misma pregunta, bueno, más bien esa pregunta, aunque parece que no tiene mucho que ver, tiene que ver con el hecho de si yo decido o no aventar la bolsa de la basura ahí cerca del río, pues ya me deshice de la basura. ¿Está bien? ¿Está mal? A lo mejor alguien nunca lo ha pensado, hay quienes lo hacen, ¿no? Y otros que vemos y dicen, ¿pero por qué hace eso? O sea, no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una responsabilidad colectiva, vivimos como grupo social. ¿Qué decisiones que yo tomo a diario de subirme al carro para ir a la tienda cuando está a 5 cuadras o mejor caminar y que si contamino? Y podríamos seguirle y seguir y seguir. Bueno, ese tipo de preguntas que seguramente muchas personas ahorita escucharán y dicen, ah, sí, cierto, yo alguna vez me preguntaba, pues, ¿qué le pasó a un señor ahí que llegó y le dije y se enojó y me regañó que a mí qué me importaba? Bueno, ya ahí hay una mínima reflexión o una reflexión inicial y acá tratamos de profundizar en ese sentido, decir, a ver, ¿por qué hay quienes conciben de una manera el mundo y por qué otros la conciben de otro modo? Otra vez ya estoy hablando un poco de manera elevada, pero lo elevado en la filosofía no necesariamente es porque sea irreconocible, sino porque se plantea en términos más generales
de cuestiones que están ahí en lo cotidiano. Entonces, claro, habrá temas donde uno dice, a ver, problemas de paz, de violencia, como ya comentaba el doctor Alfonso, problemas de responsabilidad en la comunidad, en el entorno en el que vivo, de participación política, de eso que la política es para los políticos y todos son corruptos y yo por eso ni siquiera voy a votar. Eso, ¿por qué decido tal cosa? ¿A dónde me conduce? ¿Qué ha pasado en otras experiencias? Si yo tengo una pregunta sobre medio ambiente, sobre decisiones de bioética, sobre cuestiones políticas, y hay mesas que traten temas de eso, seguramente será interesante porque nos podrán ayudar a ampliar nuestra visión de ese tipo de preguntas que a lo mejor nosotros las vimos nada más en la situación cotidiana el día que tuve el problema con el señor que me regañó porque le dije que porque tiraba la basura en el río. Ahora hay una discusión muy compleja en torno a filosofía sí o filosofía no en las escuelas. ¿No sería la gran oportunidad para que los profesores de este tipo de temáticas, filosofía, ética, civismo, etcétera, asistieran a estas discusiones? Antes de comentar esta pregunta que me parece muy interesante, yo quisiera sumar algo a lo que ha comentado el doctor Bernardo, porque me gustó la pregunta anterior también, me gustó mucho. ¿Por qué los que no son filósofos pueden, para qué les sirve venir a esto, ¿no? Y sumándole a lo que comenta Bernardo, yo pensaba en lo siguiente. La ciudad de Morelia es una ciudad que tiene muchos eventos culturales, a su nivel, pero muchos. Hay teatro, hay música, hay coloquios, hay congresos, hay presentaciones de libros, en fin, hay muchas cosas. A mí me parece que vivimos en una sociedad que nos sigue incitando a vivir muy a prisa. Todo hay que hacerlo a prisa y parece que nunca tenemos suficiente para vivir y que siempre nos faltan cosas para vivir y entonces hay que ir corriendo todos los días pues para conseguirlas. A mí me parece siempre muy valioso cuando en un sector o en otro sector se abren espacios para que uno vaya y se siente a escuchar cosas en las que uno normalmente no está metido, ¿verdad? Entonces yo diría, ¿por qué no filósofos pueden y vendría bien aprovechar este espacio? Sea que sean profesionales de otras áreas, o sea que sean, pues, tengan un trabajo. ¿Por qué a todo mundo? Pues simplemente por darse la oportunidad de tener un espacio donde venir a escuchar unas reflexiones que en una de esas conectan con algunas de las inquietudes que uno tiene en la vida, ¿verdad? Y que de pronto se ilumina cuando uno escucha eso junto con otros. Eso es también bien importante. Entonces yo diría, darse la oportunidad de abrirse el espacio, de detenerse tantito en este vértigo, venir y sentarse a escuchar y a meditar un poco, salimos ganando todos. Yo creo que eso es bastante curativo para esta sociedad tan vertiginosa. Por un lado, y por otro lado, respecto de esta pregunta de si quienes pues somos maestros de filosofía, aquí mismo en el entorno, en todos los niveles, sería bueno aprovechar la coyuntura. Yo creo que sí. De hecho, tenemos como ponentes a varios profesores del bachillerato, de aquí mismo de la universidad y de algunos otros niveles de bachillerato de la ciudad, que vienen también como ponentes. Y normalmente vienen, cuando hacemos actividades en el instituto, normalmente tenemos una muy buena asistencia de los profesores. Ahí hay un asunto que también lo platicábamos ahorita fuera del aire, que tú comentabas, Horacio, que en donde hay mucha razón, creo, y que pasa en todos los ámbitos profesionales, y es que no porque uno es filósofo sabe enseñar filosofía. No porque alguien es físico sabe enseñar física. Exactamente. ¿Verdad? No porque alguien es abogado sabe enseñar leyes. Y ahí sí creo que a todos nos viene bien, a todos los profesionales que de pronto nos vamos a la docencia, nos viene bien
juntarnos con los demás para aprender a ser docentes. Muy bien, estamos cerrando la parte del programa de radio con esta invitación al Coloquio Internacional de Filosofía, Praxis y Vida Cotidiana, no solo para especialistas, sino también para la reflexión necesaria de todos nosotros, ¿no? Queremos agradecerles su presencia en este programa e invitar a nuestros amigos de Saber Más pues a que asistan a este evento. Vamos a seguir hablando sobre él de aquí al 29 de marzo, seguramente los tendremos por aquí, les daremos muchísima lata en este sentido. Y bueno, amigos de Saber Más Media, si nos esperan un ratito, las preguntas más interesantes vienen ahora. Sí, entonces gracias amigos de Saber Más Radio. Nos vemos en la siguiente. Síganos, esté pendiente. Muy bien amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Esta es la parte buena porque todo lo que quería saber usted de filosofía, pero temía preguntar, bueno, entonces es el espacio. A raíz del Coloquio Internacional de Filosofía, Praxis y Vida Cotidiana, pues a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Creo que estoy más emocionado que ustedes, pero bueno. No, me parece una magnífica idea y ahí me gustaría que los estudiantes de las licenciaturas, de los otros posgrados que hay en Ciudad Universitaria, bueno, en toda la universidad, asistieran, que se dieran la oportunidad, porque creo que es ya un lugar común decir que estamos formando buenos técnicos y no buenos profesionales, buenos investigadores, porque sí, somos buenos en la parte técnica, en la parte tecnológica, creo que eso es un hecho, pero a veces yo tengo la impresión de que somos muy tecnócratas o estamos formando tecnócratas, gente que solamente sabe de su campo y no reflexiona en torno a las consecuencias de su acción, de su praxis. Sí, como que no tuviera relación con el mundo alrededor, ¿no? Lo podemos ver con un estudiante de medicina que estudió en la Universidad Michoacana, no le costó nada. La Universidad Michoacana de manera muy generosa lo becó, así fuera de manera modesta en una casa del estudiante, y cuando es médico no tiene ningún empacho en cobrar 1,500 pesos por curarte una gripa. Entonces aquí hay un punto de esos, de un desprendimiento de la reflexión en torno a lo que significa la propia universidad, el conocimiento, el bien común, estas cosas, ¿no? Entonces, no quiero generalizar, pero me parece que es indispensable este tipo de reflexiones que ustedes están convocando para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo se sienten? ¿Han recibido ponencias de otras áreas del conocimiento en la universidad? Hay, muy interesante la pregunta en realidad, porque finalmente toda actividad profesional especializada requiere de un conjunto de conocimientos técnicos, no la puede hacer cualquiera y para eso nos entrenamos en la universidad, pero nunca está fuera de un marco social. Es decir, yo no estudio ni siquiera para tratar árboles que están a lo mejor en la sierra allá donde llega la mariposa monarca, sin estar pensando que hay personas que pueden ir ahí y qué pasa si talan el bosque, qué pasa si hay defensores, qué pasa con el agua que luego baja. Todo finalmente no podemos pensar que lo que hacemos es completamente individual y aislado. Y en ese sentido, toda actividad especializada y profesional requiere que en algún momento reflexionemos sobre cuál es el entorno social en el que está teniendo un determinado impacto. Y ahí ya empieza la tarea otra vez de la filosofía, ¿no? Yo creo que ahí entonces este tipo de preguntas que se van a tratar en este coloquio pueden ser muy interesantes, muy importantes, muy enriquecedoras para cualquier universitario. Y además porque justamente desde este horizonte más filosófico, pues hemos heredado una falsa idea. A estas alturas cada vez hay más personas que estarían de acuerdo con esta afirmación de que las ciencias duras van por un lado y entonces el médico que está tratando con personas
de pronto se le clasifica dentro de las ciencias duras. ¿Por qué? Pues porque necesita conocimientos biológicos, bioquímicos, anatómicos, como si fuera a tratar máquinas, como lo hace el ingeniero mecánico, por ejemplo, y pues eso es el extremo, digamos, ¿no? No porque el médico tenga que ser ahora humanista o un científico social, sino que en todo caso la dicotomía es la que hay que cuestionar. Y justamente en este tipo de eventos, estas reflexiones nos ayudan a ver cómo una reflexión sobre cómo una mejora en un método de trabajo en un laboratorio de ciencias revolucionó una idea que ahora está teniendo un impacto de carácter social en otro ámbito, ¿no? Si pensamos en este tipo de cuestiones, pues la dicotomía entre ciencias duras, ciencias humanas, ciencias ya de veras, voy a decirlo un poco irónicamente, y las humanidades en realidad no existe, no debería existir de esta manera, sino que debe haber un espacio mucho más de comunicación. Y entonces, bueno, esa es básicamente la invitación para pensar que si asisten ahí van a encontrar luz sobre una serie de aspectos en donde la técnica ya no tiene respuesta, sino más bien es el impacto que tiene la ciencia. Ingenieros, biólogos, economistas, arquitectos, creo que es un espacio de reflexión que además es necesario. Hablábamos en el corte anterior de la situación de violencia, y no solo la violencia más manifiesta, más evidente, sino en las relaciones con la gente, ¿no? Uno pues saludaba y te contestan qué, y yo qué, ¿no? Y de forma violenta. Vamos conduciendo en la calle y es muy probable que tengamos un disgusto con esa situación de imposición, de individualismo de mucha gente. Entonces es una reflexión fundamental. Creo que en una universidad eso debería ser cotidiano, ¿no? Deberían de tener coloquios a cada rato y en todos lados, ¿no? Sí, yo sumando a lo que comentan ustedes, creo que digamos, la historia del modo como la universidad ha ido distribuyendo el trabajo en relación al conocimiento, en relación a la técnica y tal, pues ha devenido en esta distanciación de unas áreas del conocimiento con otras, ¿no? Y esa distanciación a veces ha terminado siendo enfrentamiento. Y que sí valdría la pena en términos universitarios, como universitarios, que nos planteáramos el asunto de cómo podríamos hacer para que hubiera como estos apoyos mutuos entre las diferentes áreas del conocimiento en la universidad, pero institucionalmente, no nada más por buenas intenciones de una u otra persona. A lo mejor es reduccionista y simplifica demasiado el comentario que voy a hacer ahora, pero digamos, vivimos en una sociedad en la que todos, y si somos profesionistas, pues también, vamos a pasar por el dinero. Vamos a tener dinero, vamos a tener que enfrentarnos con el dinero, mucho dinero o poco dinero, a tener que pagar servicios, a tener que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y pocas veces tenemos oportunidad de sentarnos a pensar en que ese trato con el dinero, que es inevitable, tiene un profundo impacto político no, en el sentido más originario, digamos, de que vivimos unos con otros, y por lo tanto un impacto social y un impacto en términos de justicia, otra vez, en este vértigo social, pues damos por hecho que eso es así, que no hay manera de arreglar nada, y le seguimos dándole vueltas a la rueda. Y pienso que en términos universitarios sí merece muchísimo la pena que todos tuviéramos como posibilidad de reflexionar un poco más sobre lo que estamos haciendo. No significa que en humanidades y en filosofía ahí sí reflexionamos. Es que muchas veces acabamos convirtiendo también las humanidades en mera técnica. Y acá también necesitamos, claro, también reflexionar lo que hacemos, ¿no? Como en todos lados. Entonces, un espacio como este, pues sería un espacio para invitar a la comunidad universitaria a reflexionar todos. Aquí no podemos decir, nosotros sí reflexionamos, ustedes no, todos, para que lo que hacemos sea más que técnica,
y que caigamos en la cuenta del impacto social y político que tienen, ¿no? Sí, no sé, tengo la impresión de que este puede ser una oportunidad para los no especialistas de ver otra forma de la filosofía, ¿no? De vincularnos de otra manera en estas reflexiones, en sus análisis de lo cotidiano, de lo que vivimos todos los días y que todos de una u otra manera, pues en algún momento tenemos que tomar decisiones sobre estos aspectos. Hemos meditado suficiente si es correcta nuestra visión del mundo respecto a los demás. Estamos en momentos bien ideologizados, ¿no? Donde todo el mundo asume que tiene la verdad, ¿no? Y mi visión es la correcta y la tuya es incorrecta. Aunque ambas estén incorrectas, por cierto, pero esas reflexiones creo que sí nos convienen a todos. Será una buena invitación al coloquio de filosofía para los días 29, 30 y 31 de marzo. No hay que inscribirse, es entrada libre, aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, aunque seguramente se va a continuar en los jardines y en los alrededores con todas las actividades. Yo los quiero invitar para que pues más cerca del evento vuelvan con nosotros y nos platican ya del programa específico para que la gente lo vaya conociendo y pues irnos apuntando en qué me gustaría escuchar, qué me gustaría participar en una discusión, ¿sí? Y pues les quiero agradecer mucho la presencia en este programa y pues aquí es su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muy bien. Amigos de Saber Más Media, nos vemos. Gerardo Ochoa en los controles, gracias. Y pues no le cambie, siga con nosotros.